Capítulo 29. Ahora, ponte al corriente con tus sentimientos. Freya, al ver en tal estado a su hijo, tomó una actitud más atenta y seria de lo normal. Escucha bien, Elfa, necesito que consigas una poción y que luego lo mezcles con un elixir y agua. Anya en un principio se sorprendió, nunca había visto a Freya tan seria y atenta, pero al sentir lo seguras que sonaban sus palabras, la obedeció. Todos habían llegado a la tienda de campaña, se sorprendieron un poco, incluso el propio Hermes, no pensó que Cenice había sido un cambio tan drástico en la vida de Freya. Anya ya había terminado de preparar todo lo que Freya le pidió, lo usaron de diferentes maneras, hicieron que él tome un poco de esa mezcla, humedecieron la toalla para ponérselo en su frente y por último, frotaron la toalla humedecida en el brazo del chico, para así tener una recuperación óptima. Freya ya estaba más tranquila, gracias al médico de Cenice, ella sabía qué hacer en estas situaciones, así la diosa podía actuar de inmediato si una situación similar a esta se presentaba. Bien, con esto es suficiente, para mañana su brazo debería de estar completamente sano, la fiebre debería de empezar a bajar dentro de un rato y sus músculos, deberían de empezar a relajarse poco a poco. Ya que tú eres su compañera, necesito que sepas cómo tratarlo si una situación similar a esta se vuelve a presentar. Anya se dispuso a asentir, mientras que Lily y el pelirrojo poco a poco empezaban a despertar. Todos se alegraron al ver que los compañeros de Belle ya habían despertado estando totalmente recuperados. El rojo vivo que cubría el brazo de Cenice había empezado a verse reducido, pero para asegurar su recuperación, Freya le cubrió de vendas el brazo entero. El chico ya se había despertado, estaba mucho más tranquilo que la última vez, solo que al despertarse, se percató que ya no había nadie en la tienda de campaña. Al terminar de levantarse todavía tenía algo de sueño, por lo que empezó a bostezar. Cuando había terminado, no pudo llegar a terminar de abrir los ojos cuando Freya se le lanzó encima. Cenice un tanto sorprendido. ¿Qué? Kami-sama. ¿Qué hace aquí? No estoy soñando, ¿no? Freya con una sonrisa muy dulce y algo ruborizada. No, Zen-kun, no es un sueño, vine a rescatarte. Cenice se sonrojó levemente pero empezó a hablarle con un tono enojado y algo preocupado. No digas eso, ¿y si hubieras vuelto al cielo por venir a buscarme? Además, ¿dónde está Otar? ¿O acaso viniste sola? Tranquilo, no vine sola, solo que Otar no me acompañó, ya que él está en los pisos profundos, terminando una misión que le encargó el gremio. Entonces, ¿quién te acompañó hasta aquí? Al terminar de decir eso, todos ya habían vuelto de cenar y fueron a ver si ya Cenice estaba despierto. Cobalt algo alegre fue el primero en alzar la voz. Tranquilo, mi amigo, Freya-sama estuvo bajo la protección de tu poderoso servidor. Cenice con un tono alegre y una leve sonrisa. Cobalt. Todos terminaron de entrar a la tienda de campaña. Cenice se percató que también habían venido Estia y Hermes. El dios se presentó y les comentó que quería conocerlos a él y a Belle desde hace un tiempo. También les contaron que lograron pasar sin problemas, ya que el Goliat había recibido una buena cantidad de daño y pudieron derrotarlo sin complicaciones. Anya estuvo pensando en Cenice en toda la cena, por lo que pidió guardar un plato de comida y una fruta del piso 18 para su hermano. Todos al escuchar esa petición, empezaron a sospechar que podía ser que a ella le gustaba Cenice, no solo por esa petición, sino por cómo le hablaba, cómo lo miraba y la atención que le daba a su hermano, aunque él ni se percataba de esto. El narrador dejó de leer por unos instantes para proceder a hablar. Bueno, tampoco podemos pedirle mucho. Freya y Cenice se besaron como una pareja en pleno romance, y él piensa que fue por la tensión del momento, claramente no se va a dar cuenta. Freya empezó a suponer lo que los demás, por lo que usó su habilidad y allí confirmó lo que todos suponían. Anya estaba empezando a enamorarse de Cenice, su alma la delataba. Ya sabiendo esto, Freya sabía que a partir de ahora sería una competencia para ver a cuál de las dos elegiría él, y ella estaba decidida de ganar. Beth y los demás habían decidido que al día siguiente irían a pasear por el piso 18, le comentaron acerca de la ciudad dentro del piso y él sin dudarlo, las invitó a las dos para ir a la ciudad. Freya accedió al instante demostrando un poco de entusiasmo. En cuanto a Anya, en un principio ella se avergonzó sin saber por qué, pero terminó por aceptar la propuesta de su hermano.
Ya había caído la noche, Estia, junto a las demás chicas, estaban en una misma tienda de campaña al igual que los hombres. Freya había pedido tener una especialmente para ella, para su suerte había una que sobraba, por lo que la diosa tenía una tienda de campaña para ella sola. Mientras tanto, Cenice no podía dormirse, se sentía solo, no tenía a su diosa o a su hermana al lado, sentía frío, sabía que por cómo estaba, no iba a poder dormir en toda la noche, así que salió a caminar por un rato. Cenice hablando para dentro de sí. Cenicito, ¿estás despierto? Dentro de sí, apareció un mini Cenice con una cara algo somnolienta, con su pijama de oso polar y un peluche de una mini Freya mientras se frotaba un ojo. ¿Pasó algo? Estaba por terminar de dormirme. ¿Por qué te ves así? Y además, ¿qué haces con una mini Freya como peluche? ¿A qué te refieres? ¿Así me ves tú? Tú decides cómo me veo. Bueno, eso no importa, necesito que me ayudes. Sabes que no es hora de entrenar, además de que ya fue suficiente con lo de hoy, incluso pudimos llamar al machete. No me refiero a eso, dime algo, ¿tú sabes qué significa este nuevo sentimiento? ¿Te refieres a ese leve dolor en el corazón? Sí, pero no solo eso, siento como mi pulso se acelera y me pongo nervioso. Sí, también me percaté de eso pero ni yo mismo lo sé, acuérdate que somos la misma persona, sé lo mismo que tú. Supongo que tienes razón, en fin, te dejo, que descanses. Cenice siguió caminando, pensando y tratando de saber a ciencia cierta qué era ese sentimiento, estaba metido en lo más profundo de sus sentimientos hasta que llegó a una tienda de campaña que aún tenía una luz prendida dentro. Por mera curiosidad decidió entrar, allí encontró a Freya, por lo que parecía ella estaba tratando de dormir pero sin lograrlo en lo más mínimo. Cenice con un tono algo confundido. ¿Kami-sama? Freya al escuchar la voz de su hijo se levantó al instante, para luego ver a un Cenice en un mejor estado que antes, parecía que la fiebre había bajado y su brazo ya casi recobraba su tono natural. Zen-kun, ¿qué haces aquí? Bueno, supongo que tenía frío. Freya empezó a hacer un puchero algo tierno y con un tono pícaro le dijo. ¿Sabes? Yo también tengo frío, ¿no vendrás a llenarme con tu calidez como siempre haces? Cenice se ruborizó un poco y solo se dispuso a asentir tímidamente, cuando él se acostó junto a Freya, como si de un reflejo se tratara, se acostó encima de ella mientras que la diosa rascaba dulcemente su cabeza, haciendo que poco a poco ambos empiecen a tener sueño. Cenice ya estaba como siempre, no demostraba ningún tipo de vergüenza, tenía que empezar a asimilar este nuevo sentimiento y poco a poco lo estaba haciendo, solo que él no se daba cuenta. El chico, antes de dormirse soltó unas dulces y sinceras palabras para su diosa, al estar tan cómodo, pudo soltar una pequeñísima parte de esos nuevos sentimientos. Este calor, tu calor Kami-sama, lo estuve extrañando, a ti te estuve extrañando, mucho. Freya estaba viendo su alma y observó como un aura con un tono rosáceo lo bordeó, un rosa tan fuerte pero a la vez cálido y cómodo, que hizo que ella se termine ruborizando por los sentimientos y palabras de su hijo. A la diosa también le había empezado a dar sueño, dejó de rascarle la cabeza para empezar a abrazarlo con mucho cariño y calidez. Al igual que su hijo, antes de caer dormida, soltó unas palabras para su hijo, mientras que lo empezó a abrazar con un cariño y calidez que hacía que, un dormido Cenice sonría con tranquilidad y felicidad. ¿Sabes? Yo también te extrañé, a ti y a tu calor, a diario lo hago. Ya estaba amaneciendo y Cenice se había despertado más temprano de lo normal por lo que, delicada y cuidadosamente salió de la cama, sin despertar a su querida diosa, salió y empezó a estirarse. Cenice entre pensamientos. ¿Por qué me desperté temprano? Supongo que tenía ganas de visitar la ciudad. El chico estaba terminando de estirarse e inhaló profundamente para después exhalar, de repente, el chico empezó a sentir mucha comezón al recordar que llevaba un día entero sin bañarse. Empezó a caminar sin una dirección fija, no soportaba que su cuerpo le picara tanto, para su suerte, se cruzó con Ash, allí ella le contó que hay unas aguas termales cerca de allí, por lo que podría irse a bañar en ese momento. Cenice ya estaba yendo en la dirección que le dijo Ash, ella sentía muchísima curiosidad, por lo que le hizo un par de preguntas. Zen-kun. Cenice con un tono algo impaciente mientras se rascaba diferentes partes del cuerpo. ¿Sí?
Dime, ¿a ti te gusta tu hermana, no? La peliblanca con mechones celestes. Cenice no se esperaba esa pregunta, por lo que reaccionó algo nervioso y sin saber qué responder. ¿Qué? No. No lo sé. ¿A qué viene todo esto? ¿Y Freya-sama? Cenice esta vez había quedado más nervioso que antes. ¿Qué? ¿De dónde sacas esas conclusiones? ¿Y a qué viene eso tan de repente? Más viniendo de ti, es algo raro. Ice cerró un ojo, dejó el otro abierto mientras que levantó las manos en forma de no lo sé. Sabes, puede que nunca haya estado con nadie, pero reconozco perfectamente a una persona enamorada y tú, tienes esa mirada cuando estás con las dos. Cenice entre pensamientos. Dice eso pero, no se da cuenta que Bella está enamorado de ella, aunque si lo pienso bien, él gusta de ella, no está enamorado. Ice había empezado a ir en dirección para entrar de nuevo en su tienda de campaña, no sin antes decirle algo. Y no solo tú tienes esa mirada, ellas dos también las tienen, más precisamente cuando están contigo. Cenice no entendía nada de la situación, por lo que decidió ir en dirección a las aguas. Al llegar, el encargado le dijo que, al no haber nadie a esta hora, podía elegir entre todas las aguas termales. Se puso un short que podían ponerse a elección antes de pasar a las aguas. Al entrar, empezó a probar las aguas, había una en particular en la que le recordaba al calor que sentía con Anya y Freya. Estaba tan solo, tan tranquilo, y con tanta calma, que él se permitió empezar a flotar mientras que pensaba en sus cosas. Poco a poco empezó a pensar en las últimas palabras que le dijo Ice. Empezó a hablar en voz alta consigo mismo mientras que pensaba, para así dejarse bien claras las cosas. En cuanto a Kami-sama, no sé bien qué pasa entre nosotros dos, desde ese beso siento algo súper fuerte y especial, más que cualquier emoción, pero, ¿qué será? Ella fue la primera persona en 2 años que me trató y quiso desde el primer momento, ella siempre está detrás de mí, ayudándome a crecer y siempre me mima con todo lo que quiero, incluso cocinó para los dos cuando no acostumbra a hacerlo, tengo que devolverle ese favor al menos. En cuanto a Anya, yo la quiero mucho, fue la primera persona a la que le hablé sin conocernos de nada y me aceptó como un amigo, la admiro por cómo a pesar de todas las cosas malas que vivió sigue adelante, si yo fuera ella, seguramente hubiera terminado rindiéndome con ser aventurero y sus padres no se equivocarían en esa situación, claramente con ella sí lo hicieron, estamos viviendo muchas cosas juntos últimamente, nos apoyamos el uno en el otro, me salvó unas cuantas veces y yo a ella, si no fuera por nuestro trabajo en equipo no hubiéramos pasado al Goliat. Desde el primer momento en que él pensó en Freya, su corazón empezaba a generarle un dolor algo fuerte pero bastante bonito, haciendo que cuando Cenice hablaba de Freya, le salga naturalmente una sonrisa y se le enrojecían un poco las mejillas. Mientras que con Anya, en un principio simplemente lo contaba con algo de nostalgia, pero poco a poco, las palabras de Ice empezaban a sonar cada vez más fuerte en su cabeza, haciendo que mientras más pensaba en Anya, las palabras de Ice resonaban cada vez más fuerte en su cabeza, al final, un leve dolor en su corazón se generó al pensar en su hermana. Al final dejó de flotar y se sentó mientras hacía burbujas con la boca, sacando una conclusión final de las dos, dijo todo con un tono dulce y suave. En conclusión, ellas dos son las personas más importantes en mi vida, Kami-sama me buscó por voluntad propia y Anya me aceptó desde el primer momento incluso siendo desconocidos. Son los dos faroles que me hacen seguir adelante, sí, hay más personas importantes en mi vida, pero ellas son las principales. Y si me soy sincero, me hace muy feliz que ellas dos sean las únicas que por el momento me hacen sentir algo tan nuevo, tan fuerte, y tan bonito. Al hacer su conclusión personal, empezó a emocionarse un poco y terminó soltando una pequeña lágrima de felicidad y cariño.